Hay momentos en los que una persona se siente llena de deseos. No de uno solo, sino de muchos. Como si dentro de ti existieran 1000 versiones de lo que anhelas. Un nuevo comienzo, una vida más libre, relaciones saludables, estabilidad económica, bienestar físico, tranquilidad interior, reconocimiento, crecimiento personal. Y todo eso pareciera impulsarse al mismo tiempo, como si cada cosa reclamara su espacio. Es una sensación difícil de describir, pero muy real. Querer demasiado y no saber por dónde empezar. Y lo más complicado es que muchas veces te han hecho sentir que eso está mal, que deberías enfocarte en una sola cosa, que querer mucho es confuso, que estás pidiendo demasiado, que te estás dispersando. Pero la verdad es que no hay nada malo en desear una vida plena. No estás equivocado por tener muchos sueños. No estás sola por imaginar algo más grande. Tu alma no se expresa en fragmentos, se expresa en totalidad. A veces se siente como si cargaras con una maleta demasiado llena. No por exceso, sino porque la vida que sueñas parece no caber en el espacio donde estás ahora. Como si lo que deseas no entrara en una sola vida. Y eso puede doler, porque no sabes qué soltar, qué priorizar, qué dejar para después. Pero hoy quiero decirte algo simple y sincero: no estás pidiendo demasiado. Solo estás recordando quién realmente eres. Y desde ese lugar es posible comenzar a ver todo de otra manera. Muchos de nosotros, cuando descubrimos las ideas de la manifestación, comenzamos con entusiasmo a hacer listas. Una casa nueva, cierto tipo de relación, un viaje soñado, una cantidad específica de dinero, un ascenso, salud para nosotros o para alguien que amamos. Y empezamos a visualizar cada cosa por separado, como si tuviéramos que atenderlas una por una. Como si el universo funcionara como una fila de pedidos, donde cada deseo espera su turno. Y lo hacemos con buena intención, porque creemos que mientras más claros seamos con lo que queremos, más cerca estaremos de recibirlo. Pero en ese proceso, algo se nos escapa sin darnos cuenta. Empezamos a vivir desde la lista y no desde el ser. Pensamos en lo que nos falta, lo separamos en partes y sin darnos cuenta nos alejamos del poder que realmente manifiesta, porque mientras más dividimos nuestra atención, más nos apartamos de lo esencial. Creemos que debemos ocuparnos de cada cosa por separado, cuando en realidad todas esas cosas tienen una sola raíz. ¿Quién creemos que somos? El problema no está en querer mucho. El error está en pensar que cada deseo necesita una estrategia distinta, un esfuerzo distinto, una práctica distinta, como si fuéramos 1000 personas diferentes tratando de manifestar 1000 cosas diferentes. Y ahí es donde la energía se dispersa, donde nos cansamos y comenzamos a dudar si esto realmente funciona. Pero no es que no funcione, es que lo estamos enfocando desde la fragmentación, no desde la unidad, desde la carencia, no desde la identidad. Y justo ahí comienza a abrirse una nueva comprensión, una más simple, más poderosa y mucho más real. Neville lo expresaba con una claridad que muchos no entendieron al principio. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Porque desear desde la distancia es una cosa, pero ser, encarnar, vivir desde el estado de quien ya tiene, ya es, ya pertenece a esa realidad, es completamente distinto. Neville no hablaba de repetir cosas sin sentido, ni de obsesionarse con cada imagen. Él hablaba de entrar en el estado del ser, de asumir internamente que ya eres esa versión de ti, donde todo eso que anhelas es algo natural, porque todo lo externo responde, no a lo que pides,
sino a lo que asumes como verdadero sobre ti mismo. Y es ahí donde ocurre el cambio más profundo. No se trata de visualizar 1000 cosas por separado, sino de elegir una sola cosa, la más importante, tu identidad. ¿Quién eres tú en la realidad donde ya todo eso está presente? ¿Cómo se siente habitar esa versión tuya donde la casa, el amor, la salud, el dinero, el gozo, ya son parte del paisaje cotidiano? Cuando te colocas ahí, cuando entras en ese estado, sin dudas, todos los deseos quedan contenidos en esa identidad, como los colores que ya están dentro de la luz blanca. No tienes que separarlos, no tienes que buscarlos uno por uno. Todos vienen incluidos cuando te conviertes en quien ya vive desde la plenitud. Este es el secreto que muchos pasan por alto. Creen que tienen que manifestar cosas. Pero Neville enseñaba que lo único que realmente tienes que manifestar es una nueva versión de ti. Lo demás llega solo, como un reflejo inevitable. Y justo cuando empiezas a comprender esto, aparece un miedo silencioso. Uno que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente con fuerza en el cuerpo. Es esa vocecita que dice, ¿y si me olvido de algo? ¿Y si dejo de visualizar cierto detalle y eso no se manifiesta? ¿Y si me estoy equivocando al no enfocarme en cada cosa por separado? Ese miedo es real, es humano y es muy comprensible. Porque cuando has vivido desde el esfuerzo, cuando has tratado de controlar cada parte de tu vida con la mente, soltar esa lista de deseos puede sentirse como perder el control, como si dejaras al azar cosas que te importan mucho, como si ya no te estuvieras ocupando de lo que tanto soñaste. Y por dentro aparece una angustia. ¿Y si no me llega el trabajo porque no lo visualicé hoy? ¿Y si no atraigo a la persona que quiero porque olvidé repetir la afirmación? ¿Y si dejo de ponerle intención a lo económico y eso se bloquea? Y quiero decirte algo con todo el corazón. Ese miedo es solo una señal de que todavía te estás identificando con la versión de ti que cree que debe hacer malabares para que la vida funcione. No estás fallando, solo estás recordando lo que se siente vivir desde la escasez, desde la separación. Pero no estás olvidando nada importante. Al contrario, lo estás empezando a incluir todo desde un solo lugar, tu nuevo estado del ser. Cuando encarnas una nueva identidad, una donde eres completo, seguro, confiado, amado, sostenido, todo lo que te importa sigue estando ahí. Solo que ya no se siente como partes sueltas. Ya no es una lista, es un todo. No tienes que repetirle al universo cada día lo que deseas, porque ahora lo llevas contigo, como parte de lo que eres. Es como respirar. No necesitas recordarlo, simplemente ocurre porque estás vivo. Piensa en esto. ¿Acaso necesitas pensar constantemente en cómo se forma tu rostro para que siga siendo tuyo? ¿Tienes que recordar cada segundo que tienes manos o que el sol existe? No. Hay cosas que, cuando forman parte de ti, ya no requieren esfuerzo ni atención constante. Y así funciona también el nuevo estado del ser. No vas a perder nada por dejar de enfocarte en los detalles. Lo que es verdaderamente tuyo, lo que nace desde la identidad que has asumido, no se olvida, se refleja. No se escapa, se ordena solo. El verdadero descanso no está en controlar cada parte. Está en confiar en que, al convertirte en esa nueva versión de ti, la vida se encarga del resto. Porque lo externo ya no es algo que persigues, es algo que responde. Así que, si sientes ese miedo de olvidar algo importante, míralo con ternura. No lo reprimas ni lo niegues. Solo recuerda que ya no necesitas sostener el mundo en tus manos. Ya no estás fragmentado.
Todo eso que tanto anhelas ya vive contigo cuando decides habitar ese nuevo centro. Y desde ahí, lo único que queda por hacer es ser. Entonces, ¿cómo se vive desde ese estado unificado? ¿Cómo se siente realmente dejar de dividirse entre tantos deseos y comenzar a habitar esa versión de ti en la que todo ya está cumplido? La respuesta no está en hacer más, está en sentir diferente. Vivir desde el estado del ser cumplido es como despertar un día y que ya no te falte nada. No porque todo haya cambiado afuera de inmediato, sino porque algo muy profundo dentro de ti ya no está esperando. Ya no estás mirando hacia adelante con ansiedad ni hacia atrás con nostalgia. Estás aquí, pero desde otro lugar. Es como cuando respiras. No piensas en cómo hacerlo. No necesitas recordarte que el aire está ahí. Simplemente lo tomas. Así es vivir desde tu nuevo estado. No estás preguntando constantemente si lo estás haciendo bien, si va a llegar o si lo mereces. Lo das por hecho, no con arrogancia, sino con naturalidad, como quien ya cruzó la puerta y sabe que está adentro. En ese estado, no repites afirmaciones para convencerte. Hablas como quien ya vive en esa realidad. No esperas señales porque lo interno ya se siente seguro. No estás buscando validar tu fe, porque tu fe ya es tu hogar. Las cosas externas pueden seguir en movimiento, sí, pero tú ya no estás girando con ellas. Ya no reaccionas con miedo ni te aferras con desesperación, porque sabes profundamente que todo lo que antes pedías por separado ya viene incluido en quien eres ahora. No hay que pensar cada día en la casa, el dinero, la relación, la salud. No estás corriendo detrás de piezas sueltas, porque cuando te conviertes en la persona que vive desde el estado de plenitud, todo eso es parte del ambiente en el que te mueves. Así como no piensas en que tienes piso debajo de tus pies, simplemente caminas. Y no se trata de fingir. No es repetirte algo sin sentirlo. Es empezar a permitirte actuar, hablar, mirar el mundo como alguien que ya vive desde esa identidad. No fuerzas nada. No vigilas tus pensamientos todo el día. Simplemente dejas de volver al lugar donde todo parecía faltar. Es un descanso, un alivio. Es esa sensación de ya no estar en deuda con la vida, ni contigo. Porque dejas de ser quien desea y te conviertes en quien ya es. Y si alguna emoción vieja aparece porque puede pasar, no te desesperas. No piensas, ya arruiné todo. Porque ahora sabes volver. Sabes regresar al centro. Al único lugar desde donde lo que anhelabas deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. Vivir desde el estado unificado no significa que ignores la realidad externa, sino que dejas de depender de ella para sentirte en paz, porque ahora tu paz viene primero, y lo demás simplemente se acomoda, como si finalmente, después de tanto buscar por separado todo lo que deseabas encontrara su lugar dentro de ti. Tal vez por mucho tiempo pensaste que manifestar era tenerlo todo bajo control, que debías cuidar cada pensamiento, corregir cada emoción, mantenerte todo el día enfocado, firme, perfecto, como si la más mínima distracción pudiera alejarte de lo que tanto deseabas. Y eso cansa, mucho. Cansa sentir que tu felicidad depende de cuán bien estás visualizando. Cansa revisar tus emociones como si fueran exámenes. Cansa sentir que cada día tienes que rendirle cuentas al universo para que no se olvide de lo que le pediste. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu camino. No estás aquí para controlar cada pieza. No viniste a esta vida para perseguir uno a uno tus deseos como si fueran aves que pueden escapar si no las vigilas.
No viniste a obsesionarte con cada resultado ni a demostrar que eres digno repitiendo fórmulas exactas. Viniste a recordar quién eres. Viniste a habitarte, a descansar en tu propia certeza interior. Porque cuando vives desde el estado del ser cumplido, no necesitas empujar nada. Ya no estás corriendo detrás de la vida empieza a moverse contigo. No estás persiguiendo lo que falta, estás dejando que lo que corresponde fluya hacia ti. Y no desde la pereza o la indiferencia, sino desde una confianza tan profunda que ya no necesita gritar para ser escuchada. Suelta la necesidad de que todo se cumpla ahora, de que todo se vea perfecto, de que nada se escape. No estás perdiendo el tiempo al enfocarte en el ser. Al contrario, cada vez que eliges volver a ese estado, estás regresando al único lugar donde todo ya existe. Porque ahí, en ese espacio invisible donde te sientes completo, el dinero que buscabas ya está. El amor que anhelabas ya te habita. La tranquilidad que deseabas ya es parte de tu forma de respirar. Y lo curioso es que, cuando dejas de insistir en que las cosas deben pasar, es cuando empiezan a pasar. Tu trabajo no es controlar, tu trabajo es recordar, volver, reposar, como quien encuentra una silla después de un largo camino y simplemente se sienta, como quien deja de remar contra la corriente y empieza a flotar, porque al final no se trata de lograr todo, se trata de volver a ti una y otra vez y volver al estado donde todo ya fue concedido. Volver a ese silencio donde ya no hay prisa. Volver a ese centro donde ya no tienes que demostrar nada. Donde no hay que insistir, ni corregir, ni justificar. Donde tu valor no depende de lo que consigas, sino de lo que ya eres. Así que puedes soltar. De verdad. Suelta la presión, la lista, la exigencia. No estás renunciando a tus sueños, estás dejando que vengan desde donde tienen poder real, desde dentro. Porque cuando vives desde el ser, no necesitas perseguir nada. Todo llega, porque tú ya estás en casa. Para que todo esto no quede solo como una idea bonita, quiero contarte algo. No es una historia de película. No es extraordinaria a primera vista, pero es real. Y eso la hace más valiosa. Es la historia de alguien que quizás se parece mucho a ti. Era una persona que siempre había sido muy sensible, muy intuitiva, muy soñadora. Tenía una lista enorme de deseos. Quería estabilidad económica, una pareja amorosa, poder dedicarse a algo que la inspirara, mudarse a un lugar más tranquilo, mejorar su salud y también ayudar a su familia. Cada cosa la deseaba desde el corazón, no por ambición vacía, sino porque de verdad sentía que había algo más disponible para ella en esta vida. Durante años intentó manifestar todo eso por separado. Visualizaba el dinero, por un lado, la pareja por otro, buscaba afirmaciones específicas para cada cosa. Iba de un método a otro, de una práctica a otra. Y aunque de vez en cuando algo se movía, en el fondo seguía sintiendo que todo dependía de cuánto lograra enfocarse, de si hacía las cosas bien. La ansiedad seguía ahí, oculta detrás del esfuerzo espiritual. Hasta que un día, después de un momento de mucho agotamiento emocional, decidió hacer algo diferente. No se rindió, solo se detuvo. Por primera vez, en lugar de seguir pidiendo, se preguntó, ¿quién sería yo si ya no me faltara nada? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo hablaría si ya fuera esa versión de mí que vive con tranquilidad, abundancia y amor? Y empezó a vivir desde ahí, sin pretender, sin forzar. No dejó de hacer cosas, pero las hacía desde otro lugar. Ya no desde la urgencia de conseguir, sino desde la calma de quien ya es. Ya no repetía sus deseos uno por uno. Se hablaba a sí misma con ternura,
como si todo estuviera resuelto. Y lo más mágico es que no pasó nada ruidoso, pero pasó todo. De a poco, las oportunidades que antes se resistían empezaron a fluir. Personas nuevas llegaron, otras se alejaron. Una mudanza inesperada la llevó a vivir justo donde soñaba. Un trabajo con propósito apareció sin haberlo buscado. Su cuerpo comenzó a sentirse más ligero. Y el dinero, que antes parecía una lucha constante, empezó a llegar sin tanto drama. No fue por una técnica, no fue por repetir 1000 veces algo, fue porque cambió la raíz. Dejó de verse como alguien que tiene que lograrlo todo y empezó a verse como alguien que ya lo es todo. Lo común se volvió mágico, no porque cambiara el mundo, sino porque ella cambió la forma en que lo habitaba. Se convirtió en su nueva identidad y el mundo respondió. Y eso está disponible para ti también. No necesitas tener todo claro. No necesitas saber cómo va a llegar cada cosa. Solo basta con hacer espacio dentro de ti para habitar, sin miedo, esa versión de ti que ya no necesita pedir más, porque sabe que ya vive rodeada de lo que alguna vez solo fue deseo. No te pido que creas todo lo que te estoy diciendo. No te pido que confíes solo en palabras o teorías. Tampoco que entiendas todo de inmediato. Lo que sí te invito a hacer es algo mucho más simple y poderoso. Prueba. Prueba a vivir, aunque sea por un momento, como si ya fueras esa persona que tiene lo que anhela. No necesitas controlar cada detalle, ni saber cómo ni cuándo llegará cada cosa. No te enfoques en las piezas sueltas de la lista. Solo elige encarnar el estado, la identidad de quien ya vive desde la plenitud que buscas. Hazlo como un experimento, sin presiones, sin exigirte resultados inmediatos. Observa qué sucede cuando empiezas a sentir que ya eres completo, que ya eres suficiente, que ya estás en casa. Deja que esa sensación te abra caminos, sin forzar, sin analizar demasiado. Ser testigo de tu propia transformación es más valioso que tratar de entenderla con la mente. Porque la mente quiere respuestas, explicaciones, certezas. Pero la manifestación profunda sucede cuando permites que tu corazón y tu ser lo experimenten sin filtros. Así que no te conviertas en un juez de tus propios deseos. No seas un crítico de tu proceso. Solo sé un observador amable, curioso, abierto a descubrir cómo la vida responde cuando tú cambias desde adentro. Dale espacio a la experiencia. Deja que la nueva versión de ti mismo tome el lugar que merece. Y verás que poco a poco las cosas empiezan a acomodarse sin que tengas que empujar. Solo prueba, solo siente, solo vive. Porque la verdad de tus deseos no está en las palabras ni en las listas. Está en el ser que eres cuando los recibes. No estás pidiendo demasiado. No estás soñando cosas imposibles. No estás desordenado ni confundido por tener tantos deseos al mismo tiempo. Lo que te sucede no es exceso, es expansión. Tu alma no está mal por anhelar una vida más plena. Solo te está pidiendo que dejes de fragmentarte, que dejes de pensar que cada deseo necesita un esfuerzo distinto, una estrategia nueva, una visualización aparte. Todo eso que quieres no está afuera, en partes separadas. Está en ti, esperando que regreses al centro desde donde todo fluye con naturalidad. No eres demasiado por querer mucho. Solo te falta recordar que ya eres todo eso. Cuando vuelves a ese estado interior en el que ya estás completo, ya estás sostenido, ya estás en paz, la lista se desarma. Porque ya no hace falta recordarte lo que quieres, sino simplemente ser quien ya lo vive. Y desde ahí, los deseos dejan de pesar. Dejan de empujarte. Encuentran su lugar como partes de un mismo cielo
que siempre estuvo dentro de ti. Así que no te culpes por desear. No te castigues por soñar en grande. Solo decide mirar todo eso desde un nuevo ángulo, no como cosas que te faltan, sino como expresiones naturales del ser que ya habita en ti. Y si te distraes, si vuelves a sentir ansiedad, no pasa nada. Solo vuelve, una y otra vez, con paciencia, con ternura, no para hacer que algo suceda, sino para recordar que ya sucedió dentro de ti. Te mereces vivir ligero, te mereces descansar en esa certeza. Y tal vez no entiendas todo ahora, pero con que empieces a sentirlo, aunque sea un poco, ya estás en camino, porque todo eso que estás buscando, en realidad te está esperando en casa, y ese lugar eres tú.